Al doctor Diego Bernardini, que está en México y ha tenido la amabilidad de iniciar su día muy temprano para estar en el aire 99.9. Diego, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, gracias por el llamado. No, por favor. Diego, una de las consecuencias, sí citadas, pero quizás no muy explicitadas, de esta situación de pandemia que afecta al mundo en general y a poblaciones enteras en ámbitos de restricción, es que ha potenciado los conflictos intrahogar, los conflictos intrafamiliares, pero en el último tiempo, y acá viene el propósito de esta conversación con usted, se dieron dos casos muy fuertes, uno de ellos con mucha resonancia en la Argentina, ambos dos son de Argentina, uno de ellos con mucha resonancia, el matrimonio Neus, en donde el hombre toma la decisión de quitarle la vida a su esposa y luego se suicida, y un hecho de similares características en la ciudad de Villa Gesell la semana pasada, con menor presencia mediática, pero un hecho de similares características, donde un matrimonio, él de 80, ella de 75, primero le quita la vida a la esposa, después se la quita él. Parece casi extraño que personas en esas etapas de la vida puedan, en definitiva, también recurrir a la violencia. ¿Cuál es su lectura de estas conductas? Bueno, la verdad que son casos que sinceramente no dejan de impresionar. Hoy sabemos, y en el sentido del inicio de su comentario, creo que es importante diferenciar dos aspectos, dos términos, antes de meternos de lleno en esa situación puntual que tiene que ver con lo que se está viviendo. Una cuestión es la pandemia, una cuestión es esta situación global que nos está afectando a todos de una manera u otra, y otra situación son las medidas que han tomado los países en relación al confinamiento. El confinamiento básicamente es una medida que no es global, sino que depende de la política pública de cada país, y que lleva fundamentalmente a una situación de restricción de libertades. El confinamiento como tal, se sabe, aumenta el grado de conflicto intrafamiliar o intrahogareño, intradomiciliario. Entonces, a mí me parece que es importante mencionar esto. En segundo lugar, hay una realidad. En nuestro país, sinceramente, suena todavía muy extraño, muy difícil de digerir, si se quiere, este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, en un país como España, este tipo de casos donde se ve un grado de violencia extrema en parejas constituidas, no solo de mucho tiempo, sino sus integrantes de mucha edad, como en este caso, personas mayores, yo no le voy a decir que es algo muy frecuente, pero es algo que se está de alguna manera acostumbrado a ver. ¿Por qué ocurren estas situaciones? Bueno, nadie lo sabe porque cada familia, cada hogar, cada pareja es un universo. Pero la realidad es que hoy estamos viendo que estas personas mayores que llegan hoy a estas edades claramente deciden, están viviendo, y este tipo de hechos totalmente desafortunados lo manifiestan de una manera muy distinta como la sociedad los pensamos, los solemos ver, ¿no? Son personas que, fíjense ustedes, la decisión que están tomando, son decisiones muy fuertes, son decisiones dramáticas, pero son decisiones vitales. Cuando uno supuestamente todavía sigue hablando de ancianidad, de abuelitos, de clase pasiva, o de personas que quizás ya están en otra situación. Sí, claro, ahora justamente ahí viene el cuento, ¿no? Porque toda esa idea que usted acaba de citar y que tiene que ver, digamos, con una lectura antigua, como ya lo hemos conversado en otros desarrollos en esta radio, empiezan con esto a asimilarse en conducta, no digo ni en volumen ni estadísticamente, a conductas que se atribuyen a otros momentos quizás más fuertes o más convulsionados de la vida de las personas, ¿no? Exactamente, inclusive, mire, si salimos un poquito de lo que es estos dos casos puntuales y hablamos de otro hecho desafortunado, como es, por ejemplo, lo que significa el suicidio en las personas mayores. Bueno, hoy sabemos que con respecto a los grados de confinamiento que ha habido en distintos países del mundo, los suicidios en las personas mayores han aumentado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
cuando uno, por ejemplo, compara este hecho de violencia autoinfligida en una persona mayor, a diferencia de las personas más jóvenes, la persona mayor que busca o que está tras un intento de suicidio tiene dos diferencias que son totalmente notables y que a veces pasan desapercibidas. La primera es que, a diferencia de una persona joven, la persona mayor no avisa, no suele dar pistas, no suele dar signos de alarma de que está planeando o pensando en un suicidio. Y lo segundo es que son altamente efectivos. Las personas mayores, la persona mayor que busca suicidarse, generalmente lo logra. Entonces, esto también nos está hablando de otro nivel de procesamiento y de otro nivel, por supuesto, de ejecución. Claro, sí, por supuesto. Bueno, justamente, ¿no? Porque, digo, insisto en esto, el de la familia Neus, claro, obviamente, gente rica, vive en lugares espléndidos, no hay carta, ¿no? Y hace unos días pasó esto en Villa Gesell, que la verdad que tuvo muy baja denominación. El hombre le quitó su vida a la esposa, le mandó un WhatsApp a un hijo y le dijo: la acabo de matar, ahora me quito la vida. Y efectivamente, y se terminó. Después, bueno, te dicen que la relación era mala, que era esto, que era el otro. A mí me parece como una cosa tremenda, como que está comenzando a aflorar algo que hay que mirarlo con mucha atención. Sí, eso es una cosa muy fuerte y yo creo que la obligación muchas veces, de alguna manera, está en quizás quienes rodean a estos grupos familiares. Si uno por lo menos se pone a hacer el seguimiento de lo que fue la crónica, en este caso del caso Neus, se ve que, por lo menos lo que trascendió, es que había un nivel de conflicto previo que era alto, sí, claro. Pero además en el caso de él, del señor, era una persona de acción, una persona, digamos, con un temperamento muy fuerte. Seguramente usted, José Luis, se debe acordar de ese caso en Mar del Plata, de aproximadamente hace unos 3 años atrás, de un hombre que se suicidó en una oficina del ANSES, aquí en Mar del Plata, que también cubrió prácticamente la crónica nacional. Bueno, usted fíjese, ese hombre, por ejemplo, era un hombre que era médico cirujano, además, lo cual está hablando también de una determinada personalidad, pero además era una persona que, si mal no recuerdo, formó parte de las Fuerzas Armadas o tenía aportación de armas, lo cual también nos está hablando de una persona de acción. Y además nos está hablando de un contexto donde se dio, en este caso, una oficina del ANSES, que, por ejemplo, simplemente como un dato que seguramente suma, cuando a las personas en Argentina, las personas mayores, se le preguntaron cuáles eran los lugares que ellos registraban como lugares de maltrato, simplemente por ser personas mayores, por tener edad, ellos dijeron muy claramente que eran 3 lugares: las oficinas públicas, los bancos y los consultorios médicos, particularmente. Entonces, no suele ser, digamos, una casualidad o un hecho fortuito este tipo de desenlaces. Si uno diseca, si uno hurga un poquito más, se va a encontrar con elementos que podrían dar explicación al porqué de esa decisión tan extrema. Sí, claro. La persona que usted cita es el doctor Rodolfo Estivil, cirujano general. Tenía 91 años, había pasado la segunda mitad de su vida en Mar del Plata. Obviamente estaba jubilado, viudo, sin hijos. Llevaba 8 años viviendo solo. Acá lo que tenemos es... Le doy un dato más. Y ese señor justamente, que estaba viviendo solo, o por lo menos unas parientes lejanas, le habían ofrecido la posibilidad de trasladarlo, de moverlo, con lo que significa una mudanza a esa edad, ¿no? Otro elemento importante. Sí, claro. Bueno, desde ya, gracias. Espero que pueda recuperar el tiempo de descanso que nos ha prestado generosamente. Que tenga un muy buen día, Diego. Gracias. José Luis, un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Bueno, a quien escucharon es al doctor Diego Bernardini. Lo que ocurre que él está viviendo en este momento en México.